no nos estamos enfocando mucho porque no acabaríamos. Entonces, es un panorama. Hoy vamos a enfocarnos a lo que son las epístolas de Juan. Hace 15 días nos vimos lo que eran las epístolas de Pablo, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar con las epístolas de Juan. También son 3, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, ¿sí? Son, como ya habíamos comentado, epístolas o cartas, ¿sí? Muchos la llaman cartas, pero bueno, epístola por la forma en que está redactada, ¿no? Pero bueno, o otros también lo llaman libros, ¿no? Pero realmente vemos que son cartas, porque vemos que la segunda y tercera carta de Juan también van dirigidas a unas personas. Y entonces veíamos la clase pasada que para que sea carta debe llevar un destinatario, ¿verdad? Así es, debe llevar un destinatario, un saludo, etc. Pero sin embargo, bueno, las de Juan tienen un poquito de diferencia con las que escribió Pablo. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Comencemos. Dice, las epístolas de Juan. Las epístolas de Juan son un conjunto de 3 libros, aquí lo mencionan como libros del Nuevo Testamento, porque si nosotros hablamos en general, dice que se compone de 27 del Nuevo Testamento, o sea, libros, ¿no? Entonces, por eso se maneja así en forma general, que se cree que fueron escritos entre los años 85 y 96 después de Cristo. Muchos escritores hablan de que fue hasta el año 100, ¿no? Pero claro que estos son fechas aproximadas, ¿sí? No hay una fecha realmente exacta, pero es importante saber realmente en qué periodo se escribió. Entonces, si vemos en este periodo, pues ya realmente el Señor Jesús ya no estaba, ¿verdad? Veíamos que el Señor Jesús pues murió aproximadamente en el año 29-30. Entonces vemos que estas epístolas fueron escritas hasta el 85 al 96. Dice, tradicionalmente se considera como su autor a Juan el Evangelista, también conocido simplemente como el anciano. Ahorita vamos a ver el porqué del anciano y todo eso. Pero bueno, este es de alguna manera preámbulo para introducirnos un poquito al tema, ¿verdad? Entonces, podemos decir que estas cartas, para ver el contexto un poquito, estas cartas fueron escritas por el apóstol Juan porque en ese entonces la iglesia estaba pasando por una crisis, ¿sí? Una crisis donde dice que estaba predominando, o se había inmiscuido, ¿sí? Se había inmiscuido el famoso gnosticismo, ¿sí? El gnosticismo es una corriente de pensamiento filosófica que habla sobre cómo entender el universo. Ahí había una mezcla de pensamientos que ya estaban fuera de lo que hablaba la iglesia. Entonces tomó auge este pensamiento del gnosticismo, y entonces estas personas se habían apartado de la iglesia, pero también estaban afectando a la iglesia porque estaba siendo atacada por falsos maestros. Entonces esto fue lo que a Juan lo llevó a escribir estas cartas. Sabemos que estas cartas pues son muy pequeñitas, pero son de gran importancia, ¿no? Tienen un mensaje tremendo para nuestras vidas. Entonces vamos a ver primeramente la paternidad literaria. Ya vimos que bueno, se le atribuye al apóstol Juan, pero sí es bueno un poquito analizar, ¿no? Analizar que si es o no. Por ejemplo, aquí dice que hay 2 evidencias, la externa y la interna. La evidencia externa señala consistentemente al apóstol Juan, ¿sí? Dice, el uso temprano de la primera carta de Juan, sin mencionar el nombre de Juan como el autor,
O sea, esta evidencia externa no lo atribuye a Juan, ¿sí? Y aquí habla de que en Clemente de Roma y en el Didachi, ¿sí? Aquí hay algunas... salud. Hay unos nombres que a veces de repente... Bueno, yo cuando estuve estudiando esta parte, pues hay cosas que desconocemos, pero es importante saber. Por ejemplo, el Clemente de Roma, ¿sí? Dice que son los padres apostólicos, ¿sí? Cristianos, que hicieron eco y transmitieron esta información, ¿verdad? A través de la predicación de los apóstoles. Entonces son padres apostólicos de ese entonces. Entonces dice que en Clemente de Roma y en el Didache, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es el Didache? ¿No? Bueno, dice que el Didache es una obra literaria que es de índole cristiana, ¿verdad? Y que se escribió en la segunda mitad del siglo I, ¿sí? Una obra que se escribió en la segunda mitad del siglo I, y esa obra enseña sobre la doctrina de los 12 apóstoles, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo que la evidencia externa del Didachi, ¿sí? Y este personaje Irineo, ¿sí? Que Irineo también era un teólogo, un sacerdote, dice que atribuyó la primera y segunda carta de Juan al apóstol, ¿sí? O sea, quiere decir que el Didachi, esta doctrina sí le atribuía a Juan la primera y segunda carta, ¿sí? Pero lo que es el Clemente de Roma, él no le atribuía la carta a Juan en la primera de Juan, ¿sí? Entonces es bueno saber, porque como vemos que sí, siempre ha habido situaciones de oposición de quién es el autor, quién no, etcétera, pero es importante saberlo. Ahora, la evidencia interna dice que apoya también la autoría juanina, aunque la carta no nombra a un autor. Dice, la primera de Juan tiene muchas semejanzas con el Evangelio de Juan. Entonces ahí vemos que hay una semejanza con el Evangelio de Juan. Dice, ambos escritos usan los contrastes de luz, tinieblas, vida, muerte, amor, odio, ¿sí? Son palabras que podemos ver en el Evangelio de Juan y en estas cartas. Entonces, por esa situación, los estudiosos de la palabra dicen que realmente esta carta sí la escribió Juan. Dice, también ambos usan una sintaxis griega, ¿sí? Relativamente simple, o sea, una redacción simple, o sea, entendible. Y en la primera de Juan comienza con una sección en la cual el escritor indica que había tenido un contacto personal con Jesús, ¿sí? Durante su ministerio terrenal. Entonces ahí al inicio de la primera carta, Juan expresa esa relación, ¿verdad?, que tuvo con el Señor Jesús, sabiendo que Juan pues fue un apóstol, ¿verdad? Un apóstol de Jesús. Entonces, si nosotros analizamos un poquito cómo era el apóstol Juan, pues vemos que era una persona pues de alguna manera de carácter fuerte, ¿sí? Carácter fuerte, era una persona que se irritaba rápidamente, ¿no? Pero cuando nosotros leemos o vemos que así era cuando el Señor Jesús lo escogió, pero ahorita en las cartas de Juan vemos el cambio, porque ahora ya lo vemos que habla con amor, habla mucho, hijitos míos, ¿sí? Porque entonces vemos cómo el Señor Jesús hizo un cambio tremendo en su vida, ¿no? Que nosotros lo podemos también, ahora sí que hacerlo o apegarlo a nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros, o qué efecto tiene que tener la palabra en nuestras vidas? Entonces, si lo comparamos con él,
vemos que hay un cambio. Entonces en nuestras vidas debe haber un cambio, ¿no? Si no hay un cambio, entonces ahí debemos de preocuparnos, porque entonces realmente no le estamos dejando al Espíritu Santo que Él obre en nuestras vidas, ¿sí? Entonces después de ser este apóstol Juan una persona fuerte, con temperamento pues así explosivo, irritable, ¿sí? Vemos que ahora es diferente y lo caracteriza ahí el amor. Por eso le llaman también el apóstol del amor, ¿sí? Vamos a ver un poquito de, por ejemplo, cómo él actuó, cómo él se desenvolvía cuando era apóstol. Vamos a Lucas 9:51, por favor, si me acompañan. Lucas 9, versículo 51, por favor. Bien, dice 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces ahí podemos ver el comportamiento de Juan, ¿no? Que dice que no lo recibieron ahí en una aldea. Entonces él se enojó. Y entonces, pues ahí se muestra su carácter fuerte, ¿no? Y que dice, y le dice al Señor Jesús: ¿quieres que oremos para que descienda fuego? Y dice: no, espérate, dice el Señor. No vine aquí a ¿cómo se llama? A perder almas, sino a ganar almas. Entonces vemos ahí cómo era Juan. Y es importante ver, porque vemos el cambio tremendo, ¿no? Y aquí cuando ya vemos en estas cartas cómo él se expresa. Entonces, vemos ahí la sintaxis de esa carta, de la primera de Juan. Vemos una sintaxis griega relativamente simple, ¿sí? Donde comienza con una sección en la cual el escritor indica que había tenido un contacto personal con Jesús en su ministerio terrenal, en el capítulo 1. Dice: esta afirmación parece destacar como autor a un discípulo de Juan. Dice, si vemos vámonos al primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Entonces ahí lo que está diciendo, que destaca como un autor, como un discípulo de Juan, como si lo hubiera conocido. Entonces sabemos que él lo conoció, ¿no? Entonces por eso su carta empieza de la siguiente manera. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, ¿sí? ¿Quién es el verbo de vida? Dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entonces ahí está hablando realmente que él había tenido un contacto personal directamente con Jesús. Él lo conoció, él lo vio, ahí dice la palabra, ¿no? Entonces eso hace que de alguna manera se le adjudique a Juan esta carta.
Dice, el tono autoritativo que se expresa en la epístola apoya también a una paternidad literaria apostólica. Algunos que se oponen a la autoría apostólica señalan diferentes sutiles entre el Evangelio de Juan y la epístola, ¿sí? Ellos indican, por ejemplo, que el Evangelio usa el término griego logos, traducido como verbo, ¿sí? Entonces, aquí nos dice que hay similitud entre el Evangelio de Juan con estas cartas, ¿sí? Dice, como una referencia personal a Jesús, pero en Primera de Juan la palabra se usa como una referencia a un mensaje o una palabra que produce vida, ¿sí? Entonces podemos ahí nosotros ver en Primera de Juan 1:1, ¿no? Que ya lo vimos ahorita, ¿sí? Sin embargo, dice que el Evangelio de Juan también usa logos con el significado de mensaje, ¿sí? Logos es mensaje. Y si vemos, por ejemplo, en Juan 8:3, vamos al Evangelio de Juan 8:3, podemos observar esta situación. Juan 8:3, por favor. Juan 8:3. Y dice lo siguiente. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndolo en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. No, perdón, si estoy correcto, es Juan, perdón, perdón, estoy mal, es Primera de Juan, perdón, es Primera de Juan 1:1, perdón. Entonces lo que acabamos de leer primero, Primera de Juan 1:1, dice, lo que era desde el principio lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos y lo hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, o sea, lo pudo tocar, ¿sí? Entonces ahí dice que el Evangelio de Juan también usa este significado de un mensaje, ¿sí? Y que es traducido en la palabra de la Reina Valera actual, ese significado. Algunos sugieren que logos, en 1 Juan 1:1, lo acabamos de ver, es verbo de vida, ¿sí? Aquí lo menciona, verbo de vida, y contiene una referencia personal más profunda que lo que a veces ha sido reconocido. Y entonces aquí, como conclusión, dice, es mejor aceptar la posición tradicional de que el apóstol Juan es el autor de la primera carta de Juan. Entonces, a resumen, ¿a qué vamos con todo esto? Que la primera carta de Juan no se la reconocían al apóstol Juan, decían que él no la escribió. Pero ya con estos argumentos que ahorita nos exponen de la evidencia externa e interna, pues se llega a la conclusión que sí la escribió él, porque vemos muchas palabras semejantes del Evangelio de Juan, comparadas con esta carta, tiene mucha similitud, ¿sí? Y entonces es a lo que se concluye, que sí la escribió él, ¿sí? Entonces el autor es él. Ahora, la forma en que se escribió, forma literaria, dice, no están los elementos característicos de una epístola, no nombra al autor ni señala los designatarios, ¿sí? En esta carta vemos que no va dirigido a nadie, ¿sí? Entonces esta es una, de alguna manera, un punto que ellos por eso no se la atribuían al apóstol Juan, porque no hay una dirección a quién, un destinatario. Por eso dice, salud, no nombra al autor ni señala los destinatarios. Dice, tampoco no expresa saludos personales, entonces no entra con un saludo, como lo vamos a observar en segunda y tercera de Juan. Dice, algunos lo han llamado una homilía, ¿sí? Homilía viene siendo simplemente un sermón, ¿sí? Un sermón, una prédica, ¿no? Sin embargo,
el documento incluye referencias al acto de la escritura, ¿sí? Y entonces vemos en Primera de Juan, la que estamos hablando, en el capítulo 2, versículo 1, vemos que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces ahí podemos ver además la expresión de hijitos míos, ¿verdad?, que identifica a un círculo de creyentes con los cuales el escritor tenía una relación estrecha. O sea, quiere decir que tenía esa relación con ellos, y esa carta va dirigida hacia alguien que conocía a él, que estaba estrechamente relacionado con esa persona o con esas personas. Entonces aquí dice, la tradición temprana de la iglesia indica que Juan vivió en Éfeso hasta sus últimos días. Él conocía algunas de las crisis y desafíos especiales que enfrentaban los receptores de esta carta. Entonces, vemos que el apóstol Juan pues vivió en Éfeso, y que él administraba una serie de iglesias que estaban alrededor de esa ciudad, ¿sí? Entonces, él, precisamente al ver que este sistema de pensamiento se había levantado en la iglesia, el gnóstico, entonces él escribe esta carta, ¿verdad?, precisamente para combatir a esas personas, ¿sí?, y desafiarlos precisamente en cuanto a lo que era Jesucristo, ¿verdad? Y podemos ver ahí en 1 de Juan 2:19 que dice lo siguiente. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que parece trabalenguas, pero realmente lo que está diciendo es que este grupo de personas que anduvieron o que vieron a Jesús, que principalmente eran judíos, cuando ya Jesús ya no lo vieron, porque él ya se había ido, entonces empezaron a apartar. Entonces por eso expresa Juan esto. Dice, salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque eran de la iglesia, ¿sí? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, un congregante aquí de la iglesia, ¿sí?, no permanece, pues no fue de nosotros, o no es de Dios. ¿Por qué? Porque se va. Entonces, este sistema de pensamiento estaba arrastrando a la iglesia. Entonces estaban haciendo grupos y se estaban separando. Entonces, lo que hace Juan con esta carta es precisamente enviarles esta carta a esas iglesias para poder cambiar nuevamente su forma de pensamiento y volverlos a atraer, ¿sí?, a la iglesia. Pero sin embargo muchos no regresaron. Por eso mismo aquí dice eso, porque entonces no eran de nosotros, ¿sí? Dice, porque si habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces los que se quedan son de la iglesia. Entonces ahí hace esa expresión, y vemos también en 1 de Juan 5:13, Juan 5:13, donde dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, por eso escribió esta carta. Y luego vemos ahí el capítulo 1, del versículo 4 al 21, ¿sí? Vamos a... No, perdón. Sí, del 1 al 4 al 21.
No, está mal. No, es del 14 al 21, ¿sí? 14, 21. No, es capítulo 5, versículo 14, perdón, y 21. ¿Sí? Es 5, 14. ¿Y qué dice en el 5:14? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en el 21 habla, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, ¿no? Entonces ahí son, de alguna manera, mensajes que escribió Juan precisamente para enfrentar a todo este tipo de personas que se habían apartado. Esta epístola probablemente era una carta general escrita a los creyentes que Juan conocía en la región cerca de Éfeso. La omisión de los destinatarios puede deberse a la intención de Juan de que fuera enviada a lo largo del área general en la que había ministrado, ¿sí? O sea, alrededor de Éfeso. Ahora, ¿cuál es el origen? Pues realmente no indica su origen. Sin embargo, la tradición de la iglesia indica un periodo de residencia de Juan en Éfeso. O sea, estamos hablando de que todo aconteció en ese lugar, ¿no? En la antigua ciudad de Éfeso. Esto es un origen probable para la epístola, pero el asunto no puede ser resuelto con certeza. La determinación de un origen específico para la carta de primera de Juan no es esencial para afirmar la canonicidad o utilidad de la carta. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es lo de menos, de cierta manera, ¿no? Que independientemente haya sido en Éfeso o en otro lugar, pero todo hace parecer que fue ahí en Éfeso, pues eso de alguna manera no tiene tanta importancia. Aquí la importancia es la utilidad de la carta o el mensaje de la carta, ¿sí? Bien, el propósito, ¿cuál es el propósito de esta carta? Dice, sus lectores pudieran tener comunión con Él, o sea, para que los que leyeron esa carta, tengan esa comunión con Él. ¿Con quién? Pues con el Señor, ¿no? Entonces ahí nos muestra en el versículo 3 del capítulo 1, y dice, los que hemos visto y oído, eso os anunciamos, ¿sí? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, ¿sí? Y con su Hijo Jesucristo. Entonces realmente podemos ver ahí que un propósito importante de esta carta es la comunión, ¿sí? Entonces él viene a establecer, más bien a ratificar esa parte de que la comunión con el Padre es a través del Hijo, ¿sí? Que no hay otra cosa. Porque aquí vemos que, por ejemplo, los gnósticos, ese grupo de personas que se habían apartado, pues realmente empezaron a hacer una mezcla, dicen, de filosofías, ¿sí? Que tenían ideas griegas, ideas budistas, ¿sí? Ideas místicas, y esto pues es lo que estaba haciendo que se apartaran precisamente de lo que decía la iglesia cristiana. Entonces, en donde estaban realmente, dice, contraponiendo el mundo espiritual al mundo material, ¿sí? O sea, todo lo estaban cambiando. Si nosotros vemos el origen de la palabra gnosticismo, en griego, que es gnósticos, significa tener conocimiento. O sea que este sistema de pensamiento decía que con el hecho de tener conocimiento era suficiente para crecer espiritualmente. ¿Sí creen que sea así? No, ¿verdad? Sabemos que no es realmente el conocimiento. Claro, el conocimiento nos ayuda, pero eso no hace crecer espiritualmente.
Pastor, una pregunta. Entonces, ¿de dónde se basaron para, por ejemplo, para sacar los demás libros, como por ejemplo los testigos que tienen revelaciones y todo eso, y los católicos, que los macabeos y todo eso, ¿de dónde se basaron para sacar entonces todos esos libros? De los textos antiguos. Así es. Sí, porque es que, por ejemplo, cuando ahorita yo decía, por ejemplo, de lo de Primera de Juan, que muchos no creen que sea el autor, pero sin embargo hay personas que respaldan